Dios te dice hoy, ¿por qué esa angustia no te deja en paz? Descansa, yo cuido de ti. Palabra de Dios. ¿Por qué te consume esta angustia cuando el mundo enmudece a tu alrededor? ¿Por qué, incluso cuando todo parece tranquilo por fuera, todavía hay un llanto dentro de ti que nadie escucha? Quizás has intentado ocultar este dolor, esta opresión en el pecho que no desaparece, esta inquietud constante que te roba la paz. Pero Dios te dice hoy, descansa, yo te cuidaré. Esa no es solo una frase bonita, es un llamado directo a tu corazón cansado, a tu alma agotada por luchar batallas que nadie ve. Sientes que caminas con un peso invisible sobre tus hombros, una angustia que no te deja en paz, que te visita de madrugada, cuando todos duermen y tú miras al techo, intentando entender por qué sigue doliendo tanto. Pero, ¿y si te dijera que este dolor tiene un nombre? Y más que eso, una respuesta. Sí, hay un secreto espiritual que pocos conocen, un secreto que lo cambia todo. Y esta verdad se ha mantenido oculta durante demasiado tiempo, pero hoy la escucharás. ¿Conoces esa sensación que te oprime el pecho sin razón aparente? Esa sensación de que algo anda mal, incluso cuando todo parece estar bien. No es debilidad ni falta de fe. Es una batalla invisible y silenciosa que muchos libran en silencio. Y es precisamente para ti que has pensado en rendirte, que llega esta palabra. Dios vio lo que nadie más vio, oyó el llanto ahogado, sintió el peso que llevas cuando todos creen que todo está bien. Y por eso te dice, descansa, yo te cuidaré. Este mensaje es diferente a todo lo que has escuchado. No porque tenga algo de mágico, sino porque contiene verdad, contiene revelación, contiene consuelo. No estás aquí por casualidad. No es solo un vistazo a tus noticias. Has llegado hasta aquí porque Jesús quiere susurrar algo a tu corazón que puede cambiarlo todo. Pero antes de revelarte esa palabra, necesitas entender por qué estás experimentando esta angustia y qué significa realmente. Y hay algo que pocos comprenden. A veces, la angustia es el último grito del alma antes de sanar, el punto de quiebre antes de un nuevo comienzo. Y si este es tu momento, y si este video es la respuesta a las oraciones silenciosas que has hecho, a los momentos en que solo Dios te escuchó, respira hondo, abre tu corazón. Lo que sigue no es una coincidencia, es un encuentro, un momento sagrado entre tú y Dios. Y lo que se revelará podría ser justo lo que tu alma ha anhelado escuchar durante tanto tiempo. Si sientes que este mensaje ya te ha llegado al corazón, no te lo guardes. Disfruta de este video, no como un gesto casual, sino como un acto de fe. Cada vez que pulsas este botón, ayudas a que esta palabra llegue a otros que, como tú, sufren en silencio, buscando una señal, una respuesta, una mano tendida en medio de su dolor. Y escribe aquí en los comentarios: Dios, elijo descansar en ti, incluso en medio de la angustia. Declara esto en voz alta y escríbelo como un paso de fe. Es más que una frase, es una rendición. Una rendición. Demuestra que crees, incluso cuando todo a tu alrededor intenta convencerte de lo contrario. Al escribir, confirmas en el mundo espiritual lo que tu corazón elige hoy. Y sí, esa decisión puede cambiar tu historia. Si este mensaje te conmueve, no te quedes callado. Compártelo con alguien. Quizás alguien que ni siquiera conoces necesite esta misma palabra. Sé un canal para la voz de Dios en la vida de los demás. Y si aún no formas parte de esta comunidad, inscríbete. No estás solo aquí. Este es un lugar de refugio, verdad, oración y respuestas. Jesús ha estado hablando a través de este canal y has sido llamado a ser parte de él. Prepárate, porque lo que Jesús reveló sobre esta angustia va más allá de lo que puedas imaginar. Quédate conmigo hasta el final. Necesitas escuchar esta revelación antes de terminar este video. Podría ser el punto de inflexión espiritual que tu alma ha estado esperando. José estaba en prisión, y no por haber hecho nada malo,
Había sido vendido por sus propios hermanos, arrancado de su hogar, sus sueños y su inocencia, traicionado, calumniado y arrojado a las profundidades de una celda egipcia por mantener su integridad ante la esposa de Potifar. José parecía haberlo perdido todo. ¿Qué más podía quedarle a alguien que solo había hecho el bien, pero recibió humillación y abandono como recompensa? El frío de la prisión no era solo físico, sino también emocional. El silencio de las paredes reflejaba el vacío en el corazón de un joven que había soñado con la grandeza y ahora solo veía muros, cadenas y olvido. El tiempo pasó y nadie lo recordaba. Ni sus hermanos ni la justicia, ni el copero a quien había ayudado. Era como si Dios también hubiera guardado silencio. Y quizás ahí es donde nos encontramos muchos de nosotros hoy. El dolor de José resuena en la vida de quienes se sienten olvidados, quienes lucharon, oraron, soñaron y sin embargo la respuesta fue el exilio emocional. Hay personas que observan esto y se preguntan si Dios todavía se preocupa. Hiciste todo bien, diste lo mejor de ti y sin embargo la vida parece haberte arrojado al rincón más oscuro. Oportunidades que parecían prometedoras se han desvanecido. Personas que prometieron apoyo han desaparecido. Esa puerta que parecía pertenecer a Dios se ha cerrado. Y lo que queda es una angustia paralizante. Una aflicción que no da tregua, que erosiona lentamente la fe día tras día. El miedo al futuro se instala, no porque dudes de lo que vendrá, sino porque ya no ves futuro. Solo el hoy, pesado, silencioso y duro, miras atrás y todo lo que ves son promesas incumplidas, esperanzas frustradas y una pregunta que grita en tu corazón: Dios, ¿dónde estás? Pero hay una frase en Génesis 39:21 que lo cambia todo. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Es casi como un susurro divino en medio del caos, incluso sin señales visibles, incluso sin respuestas inmediatas. Dios estaba allí. Su misericordia no dejó solo a José, aunque los ojos humanos no la percibieran. Y aquí es donde algo poderoso necesita entrar en tu corazón. El silencio de Dios nunca fue ausencia. Lo que para ti parece abandono puede ser precisamente donde Dios está obrando en lo invisible, porque su plan nunca fue castigarte, sino prepararte. El encarcelamiento de José no fue el final del sueño, fue el puente hacia su realización. Dios estaba moldeando el carácter de un líder, refinando el alma de un hombre que un día sostendría a toda una nación con sabiduría y compasión. ¿Y tú? ¿Es esta angustia que te atormenta realmente una señal de derrota? ¿O Dios te está preparando para algo más grande de lo que tus ojos aún pueden ver? La pregunta que debe resonar en ti hoy no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué está construyendo Dios en mí durante este silencio? Porque lo que Él está a punto de hacer en tu vida requerirá un corazón fortalecido, sensible y alineado con el cielo. Si el Señor te permite atravesar esta etapa de dolor y silencio, es porque sabe que hay algo glorioso al otro lado. Y quizás, como José, estás en una posición estratégica incluso sin saberlo. Si esta palabra habló a tu corazón, comenta: Señor, incluso en el silencio, confío en ti. Este comentario no es para mí, es una declaración espiritual pública. Es tu alma diciendo: elijo confiar incluso cuando todo parece insignificante. Este acto de fe puede ser el primer paso hacia una nueva etapa en tu vida. Hay poder en declarar en voz alta lo que el enemigo ha intentado reprimir en silencio. Pero espera, ¿y si te dijera que lo que sigue en este viaje podría mostrarte algo que nadie te ha contado sobre la obra de Dios? Lo que está a punto de revelarte te ayudará a comprender por qué aún no has encontrado la paz y por qué el cuidado de Dios es mucho más profundo de lo que imaginabas. El pueblo estaba acorralado. A un lado, el ejército del faraón marchaba furioso.
sediento de venganza y ordenando capturar o matar. Al otro se extendía un mar impenetrable, profundo, inmenso e infranqueable. En medio de esta escena desesperada se encontraba Moisés, un hombre elegido por Dios, pero que también cargaba sobre sus hombros el peso de las expectativas de toda una nación. Gritos, desesperación, miedo. El pueblo clamaba, preguntando por qué los habían sacado de Egipto para morir en el desierto. Lo que parecía liberación se convirtió en una trampa. Moisés se encontraba entre lo imposible y lo incontrolable, y en ese momento, cuando todo grita en el alma, cuando el pecho se oprime y los ojos se llenan de lágrimas, sin saber qué hacer, Dios habla, no con lógica, sino con una promesa. El Señor peleará por ustedes y estarán en paz. Éxodo 14:14. Era como si el Señor dijera: esta batalla no es suya, es mía. Estén en paz. ¿Cuántas veces te has sentido así? Sin salida, justo entre lo que te atormenta y lo que te bloquea. Miras hacia adelante y solo ves obstáculos. Miras hacia atrás y solo ves amenazas. Y en medio de todo, un alma ansiosa que no sabe qué decisión tomar. La angustia surge de esto, de lo que no puedes controlar. Y lo que no puedes controlar se convierte en una carga, porque tu corazón insiste en cargar solo con lo que Dios nunca te dijo que cargaras. Intentas hacerlo todo bien, pero las cosas no avanzan. Intentas mantener la calma, pero el miedo te corroe. Por la noche tu mente no se aquieta. Los pensamientos dan vueltas. Tu corazón se acelera sin previo aviso. Rezas, pero sientes que le hablas al vacío. Y esta es la sensación. Dios te sacó de un lugar que era malo, pero te trajo a un lugar donde parece aún peor. Y siendo honesto, podrías haber pensado: habría sido mejor quedarme donde estaba. Pero este sentimiento es una mentira envuelta en dolor. Lo que experimentas hoy puede parecer un caos sin sentido, pero hay una promesa escondida en tu angustia. El mar que te bloquea no es el final. Es el escenario de un milagro. El ejército que te respalda no es señal de derrota. Es prueba de que el cielo se manifestará. Porque cuando ya no tienes el control, cuando dejas de intentar resolver las cosas con tus propias fuerzas, Dios interviene. Su mandato es claro: ten paz. No es pasividad, es confianza. No es rendirse al problema, es rendirse al propósito, y es en este lugar donde lo imposible se doblega ante la voluntad de Dios. Moisés alza su vara, el mar se abre, y lo que era un obstáculo se convierte en un camino, porque Dios cuida de quienes confían, incluso cuando la angustia intenta convencerte de lo contrario. ¿Y tú qué? ¿Es esta ansiedad que te corroe el alma solo falta de paciencia? ¿O es una resistencia a confiar plenamente en aquel que siempre se ha encargado de todo? Es fácil ceder el control cuando todo va bien, pero la fe se pone a prueba cuando todo parece perdido. La invitación de Dios para ti hoy es la misma que extendió al pueblo ante el Mar Rojo: descanso. No porque tus problemas hayan desaparecido, sino porque el cuidado de Dios es real, incluso en medio del caos. La angustia de lo que no puedes controlar no tiene por qué dominarte. No tiene derecho a quitarte la paz, porque la paz que viene de Dios no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Y Él está contigo. Si esta palabra habló profundamente a tu corazón, comenta: Señor, enséñame a descansar en ti. Este comentario no es automático. Es un llanto. Es como si pusieras todos tus miedos ante Dios, diciendo: ya no soporto vivir, intentando controlar lo incontrolable. Me rindo a tu voluntad. Esta clase de entrega lo cambia todo, porque cuando sueltas, Dios actúa, y lo que parecía frenarte se convierte en el escenario de la mayor liberación de tu vida. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Y si te dijera que hay momentos en que, incluso rodeado por todos lados, la verdadera fuerza reside en reconocer que ya no tienes que luchar solo. Lo que viene a continuación te mostrará que no es fuerza lo que te falta, sino dirección.
Y cuando llega hasta el desierto se inclina ante el toque del Eterno. David estaba escondido entre las rocas de Engadi, con la vista atenta a todo sonido a su alrededor. No solo huía de un rey, huía de la duda que comenzaba a gestarse en su interior. Se había enfrentado a un gigante, soportado la envidia, ganado batallas. Pero ahora su mayor enemigo era el silencio de Dios en medio de la desesperación, el silencio de los hombres en medio de la persecución. Ningún ejército lo acompañaba, ningún sacerdote lo consolaba, ningún profeta lo guiaba. Estaba solo agotado, con el alma agotada y el cuerpo a punto de rendirse. Dormía con un ojo abierto, rodeado de espías, traicionado por las ciudades que una vez lo acogieron, sin saber cuándo amanecería el día siguiente o si llegaría a hacerlo. Este es el tipo de fatiga que no se resuelve con unas horas de sueño, el tipo de peso que no es físico, sino existencial. Y quizás estés experimentando exactamente esto. La carga de ser fuerte para todos, mientras por dentro estás al borde del colapso. La gente te mira y dice, puedes con ello, eres de Dios, tienes fe, pero apenas conocen el desierto emocional en el que camina tu alma. Rezas y la respuesta no llega, clamas y el cielo parece cerrado. Sirves pero te sientes vacío, amas pero te sientes solo. Y peor aún, hay una angustia obstinada en tu pecho que no desaparece, una profunda inquietud, como si algo estuviera siempre a punto de romperse dentro de ti. No es solo tristeza, no es solo fatiga, es un tipo de dolor que ni siquiera puedes nombrar. David sabía lo que era, no solo huía de Saúl, huía de la tentación de dudar del Dios que lo ungió, porque el mismo Señor que lo llamó a reinar ahora permitía que lo trataran como a un criminal. El mismo Dios que lo exaltó ante Goliat ahora permitía que lo humillaran ante la gente común. Era como si la promesa fuera demasiado lejana y el presente demasiado cruel, pero fue precisamente en este entorno donde nació una de las mayores declaraciones de fe jamás registradas en la Biblia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Estas palabras no fueron pronunciadas en celebración, ni en victoria, ni en paz. Fueron escritas en el valle, entre lágrimas, persecución y noches desesperanzadas. Y ahí es cuando la verdad empieza a desgarrarnos el alma. El cuidado de Dios no es menos real solo porque no lo sientas. La paz que Él promete no es la ausencia de conflicto, sino su presencia en medio del caos. Puede que estés en un valle emocional, una noche oscura del alma, un lugar donde todo a tu alrededor te dice que se acabó, y sin embargo, Él está ahí. El problema es que, en un intento por sobrevivir al dolor, has aprendido a luchar solo, a protegerte solo, a resolverlo todo con tus propias fuerzas. Pero llega un momento en que el alma clama por rendición. No porque quieras rendirte, sino porque necesitas descanso, y el descanso solo existe donde hay confianza. Podría ser que este cansancio que te persigue día y noche se deba a que estás tratando de cargar lo que Dios nunca te pidió que cargaras. Hoy en día, hay personas que luchan por ministerios que Dios no les ordenó mantener, relaciones que ya les pidió que abandonaran, responsabilidades que el cielo mismo quiso compartir contigo, y cuanto más insistes, más te cansas. Porque hay una fuerza que no proviene de la lucha, sino de la rendición. David aprendió esto en el desierto. No derrotó a Saúl con la espada, lo derrotó con confianza. No se derrotó a sí mismo con valentía, lo derrotó con rendición. Por eso el Salmo 23 no es un grito de guerra, es un cántico de descanso. En verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Salmo 23, 2, 3. El alma cansada no necesita explicaciones, necesita refrigerio. Y ese refrigerio está disponible incluso hoy. Dios te susurra al corazón: deja de luchar con tus propias manos.
Déjame cuidarte, porque el cuidado del Señor nunca falla. Incluso cuando todo se derrumba, Él sigue sosteniendo lo que no puedes ver. David fue sostenido día tras día, incluso en noches en las que pensó que ya no podía más. Y al igual que Él, tú también lo serás. Pero debes decidir detenerte. Deja de fingir que todo está bien. Deja de intentar controlar lo incontrolable. Deja de culparte por no poder manejarlo. No fuiste llamado a sobrevivir. Fuiste llamado a confiar. Si esta palabra te ha desafiado, declara en los comentarios: Señor, descanso en ti, aún sin entenderlo todo. Es una oración pública, una declaración de humildad. El clamor de alguien que ya no tiene fuerzas, pero aún tiene fe, porque hay poder cuando le admites a Dios que ya no puedes seguir así. Cuando dices descanso, estás diciendo confío, y eso conmueve. Trae respuestas, rompe cadenas emocionales y trae ligereza donde antes había pesadez. Si esta palabra te habló, haz clic en me gusta como un acto de fe. Esto no es solo un clic, es una señal visible de lo invisible que Dios está trabajando dentro de ti. Y comparte este vídeo con alguien que esté cansado, alguien que sonríe por fuera pero llora por dentro. Puedes ser el instrumento de renovación que el Espíritu Santo usará para resucitar a alguien de las cenizas. Pero eso no es todo, porque lo que viene a continuación desmentirá una mentira que muchos han creído durante años. La idea de que un solo error en el camino invalida la promesa de Dios para sus vidas. Y cuando comprendas esta próxima verdad, se te quitará un peso del corazón. Prepárate, porque lo que sucederá a continuación podría transformar tu dolor más profundo en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Agar caminaba sin rumbo por el desierto, el sol le quemaba la piel, la arena le quemaba los pies, y el peso en sus brazos, su hijo Ismael, parecía duplicarse de dolor a cada paso. Era el hijo que no había planeado, nacido de una relación impuesta, fruto de la prisa humana por cumplir las promesas divinas. Ahora, rechazada por Sara, abandonada por Abraham y olvidada por todos, se encontraba sola en medio de la inmensidad desolada. Sus lágrimas ya no fluían, se habían secado. Agar se sentía invisible. Para el mundo era una esclava egipcia desechable. Para su ama, un error. Para el hombre que le dio un hijo, una carga. Y tal vez para Dios, nada. Pero fue en ese momento, cuando la angustia ya no permitía ningún tipo de esperanza, que algo inesperado sucedió. Colocó al niño bajo un arbusto, se alejó unos metros y dijo en su corazón: no veré morir a mi hijo. Era el fin, se rindió. Pero antes de que llegara la muerte, una voz del cielo resonó por el desierto. El ángel del Señor se apareció y dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño donde está. Génesis 21:17. Y en ese momento sucedió algo extraordinario. Dios le abrió los ojos a Agar, y ella vio un pozo de agua que había estado allí todo el tiempo. No fue el milagro lo que ocurrió, fue la conciencia de la presencia de Dios, lo que se manifestó. Y allí, en medio de su dolor, Agar declaró una de las verdades más profundas de las Escrituras: tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. La soledad que sintió Agar es la misma que vive en millones de corazones hoy. No se trata solo de estar sola. Es una soledad interna, como si nadie viera el dolor que llevas. Puede que estés rodeada de gente, pero te sientes invisible. Sirves, te preocupas, das. Y sin embargo es como si nadie notara realmente lo que sucede dentro de ti. Tal vez estás haciendo exactamente eso, tratando de ser fuerte por fuera, mientras por dentro lloras en silencio. Caminas, trabajas, publicas, sonríes, pero tu corazón clama por ayuda. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente te ve? ¿Alguna vez has considerado que tu dolor podría ser demasiado pequeño comparado con tanto sufrimiento? ¿Alguna vez has temido ser irrelevante, incluso para el cielo?
Pero hay una verdad que necesita ser grabada en tu espíritu hoy. Dios te ve. Él no solo te ve, Él te conoce. Él ve lo que nadie más ve. Él ve las lágrimas que no fluyen, los llantos que no salen, los deseos que has reprimido por miedo al rechazo. Dios vio a Agar cuando nadie más la vio, y de la misma manera Él te ve donde estás. Esta angustia que parece sofocarte no es invisible para el Señor. Él sabe lo que pensaste anoche. Él escuchó lo que no dijiste. Él sintió lo que trataste de ocultar. Porque el cuidado de Dios no depende de tu posición social o tu estado espiritual. Su cuidado llega a aquellos que la sociedad ignora. Te llega a ti. ¿Podría este sentimiento de invisibilidad ser en realidad un reflejo de una fe que ha sido condicionada por la aceptación humana en lugar de estar sostenida por la certeza de que Dios te ve en secreto? Muchos creen que solo son importantes si alguien los valida, los invita y los aplaude. Pero la verdadera identidad se establece en el momento en que comprendes. Ser visto por Dios es más que suficiente. Cuando descansas en esta verdad, la angustia se descontrola, porque no es el reconocimiento de los demás lo que sana tu alma, sino el toque silencioso del cielo que te encuentra en el desierto. Si esta palabra resuena con tu dolor, comenta: Señor, aunque nadie me vea, sé que tú me ves. Esto es más que un comentario, es un grito de fe, una confesión espiritual. Es tu espíritu diciendo: elijo creer, incluso en silencio, elijo confiar incluso sin aplauso, elijo permanecer incluso cuando todos se van. Esta fe conmueve el cielo. Dios no ignora los corazones rotos. El mismo Dios que abrió los ojos de Agar para que viera el pozo es el Dios que está a punto de abrir tus ojos espirituales para que percibas el cuidado que siempre estuvo ahí, pero que tu dolor te impidió ver. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Después de que Agar encontró el pozo, la Biblia dice que Dios estaba con el niño, y él creció y vivió en el desierto y se convirtió en arquero. Génesis 21:20. En otras palabras, lo que parecía una sentencia de muerte se convirtió en el comienzo de una nueva vida. Lo mismo aplica para ti. Esta etapa que estás experimentando no será tu fin. El cuidado del Señor no ha terminado, solo está comenzando. No te definirá tu dolor, sino el propósito que nacerá de él. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. ¿Qué pasaría si te dijera que la herida que más te duele podría ser el lugar donde Dios te sane de adentro hacia afuera? Lo que sucederá a continuación revelará una verdad tan profunda que sentirás como si algo en tu interior finalmente se hubiera desatascado. Pedro corrió. Las lágrimas se mezclaban con el polvo del suelo mientras sus pies tropezaban en su prisa por escapar, para escapar de sí mismo, para escapar de la vergüenza que lo quemaba por dentro, para escapar de la culpa por haber hecho exactamente lo que prometió no hacer jamás. Horas antes le había dicho a Jesús: aunque todos te abandonen, yo no te dejaré. Pero bastaron 3 preguntas de desconocidos para que su valor se desmoronara. Con cada negación, una herida se abría en su espíritu. Y cuando el gallo cantó, tal como el maestro había profetizado, Pedro no pudo soportarlo. Lo supo. Había traicionado la confianza del único que lo amó hasta el final. La angustia en su alma era insoportable. No era solo el remordimiento de quien comete un error, sino la desesperación de quien cree que no hay vuelta atrás. Quizás tú también intentas huir de algo que hiciste, una decisión irreflexiva, una decisión apresurada, una acción que lastimó a alguien a quien amas o, peor aún, dañó tu comunión con Dios. Y ahora solo queda silencio, porque hay un dolor que ninguna medicina puede curar. El dolor de haberte fallado a ti mismo y al cielo. Sigues yendo a la iglesia, sigues sirviendo, sigues orando, pero en el fondo cargas con un sentimiento constante de indignidad. La vergüenza te aísla, la culpa te consume.
Y en lugar de descansar en el cuidado de Dios, te sientes como alguien ya olvidado por Él, como si esa caída te hubiera descalificado de cualquier promesa. Pero, ¿y si te dijera que Jesús sabía exactamente lo que Pedro haría y aún así lo amó hasta el final? En Juan 21, después de la resurrección, encontramos una de las escenas más redentoras de toda la Biblia. Pedro, incluso después de todo, regresa a su antigua profesión, la pesca. Es lo que muchos hacen después de un fracaso espiritual, regresar a donde creen que merecen estar. Pero Jesús se acerca a él. Si Jesús mismo aparece en la orilla y le prepara una comida, no llega con acusaciones. No lo expone delante de los demás discípulos, simplemente pregunta: Pedro, ¿me amas? Y esta pregunta no fue solo una prueba, fue una restauración. Después de 3 negaciones, Jesús le da a Pedro 3 oportunidades para declarar su amor, y luego dice: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. En otras palabras, Pedro, todavía te confío mi rebaño, todavía cuento contigo. Todavía veo valor en ti. No se trata solo de perdón, sino de restauración. Se trata de ayudar a alguien a salir de la culpa y a encontrar su propósito, porque el cuidado de Dios va más allá de consolarnos. Nos reubica, nos devuelve a donde caímos. No solo nos perdona, sino que nos envía. ¿Será que la culpa que cargas es porque has vivido más según las expectativas de los hombres que según la voz de Dios? Muchos te han dicho que fallaste demasiado, que tu oportunidad pasó, que ese error fue definitivo. Pero Dios no trabaja con puntos donde Él mismo puso una coma. El cuidado de Dios no falla cuando cometes un error. Él permanece presente, incluso en el momento de tu mayor caída, y cuando estés listo para volver a mirarlo, verás que nunca te quitó los ojos de encima. Si esta palabra tocó una herida que nadie más ve, comenta: Jesús, restáurame por completo. Este comentario es más que una frase, es una decisión, una rendición. Eres tú diciendo: reconozco mi fracaso, pero también reconozco que tu amor es mayor. Porque el cielo no se mueve por la perfección, sino por la rendición. Pedro no fue el más fiel, no fue el más fuerte, pero fue él quien lloró amargamente, se arrepintió profundamente y respondió con sinceridad: sabes que te amo. Eso es lo que Jesús espera de ti, un corazón quebrantado y sincero. Pero eso no es todo. Hay un detalle poderoso en esta historia que casi nadie comprende. Jesús ya había apartado a Pedro para el liderazgo de la iglesia mucho antes de que él se negara. El propósito vino antes de la caída. El llamado vino antes del error. Esto significa que tu fracaso no tomó a Dios por sorpresa. Él ya lo sabía, y sin embargo decidió llamarte. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas aceptar el cuidado que Él te brinda. Porque cuando entiendes esto, la culpa pierde su poder, la vergüenza pierde su voz y la gracia toma el control. Y ahí es cuando todo cambia. María se sujetó el vientre con ambas manos, intentando controlar su respiración agitada. El corazón le latía con más fuerza que nunca. No había planeado nada de esto. Era solo una joven prometida, viviendo una vida normal en una ciudad olvidada por los poderosos, cuando de repente el cielo rompió el silencio. Un ángel apareció y dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». Pero ¿cómo podía alguien sentirse en paz con una noticia que trastocaría su vida? Concebirás y darás a luz un hijo. ¿Qué clase de anuncio era este? Carecía de estructura, de garantías, de estabilidad emocional para soportar el peso de semejante misión. Y la pregunta que clamaba en su interior, como clama en el interior de muchos hasta el día de hoy, era: ¿cómo será esto? ¿Has sentido alguna vez esta misma inquietud? Cuando todo parece descontrolarse, cuando tu alma se asfixia por la incertidumbre, cuando no llegan las respuestas y solo tienes en tus manos promesas aún por cumplir. Aquí es donde reside la verdadera angustia.
entre lo que Dios ha dicho y lo que aún no se ha cumplido, entre lo que se ha revelado y lo que no tiene sentido. María experimentó este mismo dilema. No había lógica, no había mapa, solo había una palabra. Y aunque tenía miedo, aunque no entendía, dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. ¿Cuántas veces tu alma ha perdido el sueño por no comprender los planes de Dios? Intentas hacerlo todo bien, sigues orando, sirviendo y adorando, pero en el fondo hay una batalla silenciosa entre la confianza y el control, entre descansar e intentar resolver las cosas solo. La angustia te roba el sueño porque no sabes qué pasará, porque no sabes cómo soportar todo lo que llevas. Pero María nos enseña algo poderoso. La fe no es la ausencia de preguntas. La fe es seguir obedeciendo, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y aquí hay una verdad profunda. La paz que buscas no llegará cuando todo tenga sentido. La paz llegará cuando dejes de luchar contra lo que Dios hace y comiences a rendirte a lo que Él quiere formar en ti. María no solo dio a luz al Salvador del mundo, llevó en su cuerpo la promesa viviente de redención mientras su alma se expandía en el proceso. Y así es exactamente como Dios obra con nosotros. Nos impregna con un propósito eterno, pero oculta los detalles para que nuestra dependencia de Él sea total. Porque el verdadero descanso no está en saber qué vendrá, sino en saber quién tiene el control. Podría ser que lo que te está robando la paz no sea el dolor del proceso, sino tu resistencia a confiar en lo que Dios está construyendo. A veces, lo que más duele no es lo que está pasando, sino el hecho de que querías entender antes de obedecer. Pero la obediencia que transforma es la que dice sí en la oscuridad, la que acepta ser moldeada incluso cuando el plan parece desalentador. María fue honrada no porque lo entendiera todo, sino porque confió en medio del caos. Si este mensaje tocó tu alma, comenta con fe: Señor, aún sin entender, en ti confío. Esto no es solo un comentario, es una declaración espiritual. Es tu alma declarando que, incluso con miedo, eliges creer, que incluso sin ver el camino, sigues la voz que te llama, que, incluso con las incertidumbres de la vida, pones todo en manos de aquel que nunca falla. Y aquí viene una revelación que puede liberarte de esta angustia. El sí de María cambió la historia de la humanidad, pero antes de eso, cambió por completo la suya. Porque cada vez que te entregas al plan de Dios, algo en tu interior se transforma. Lo que parecía confusión se convierte en claridad. Lo que parecía pesadez se convierte en propósito. Lo que parecía el fin de tu paz se convierte en el comienzo de un milagro. Pero espera, lo que sucede a continuación desafiará todo lo que crees. Moisés permaneció de pie, con los hombros encorvados bajo el peso de algo que no era físico. Lo que lo aplastaba por dentro era la certeza de haber fracasado. Después de tantos años caminando con Dios, después de haber sido usado como instrumento de grandes milagros, abrir el mar rojo, enfrentarse al faraón, clamar por pan del cielo, solo hizo falta un instante, un momento de pérdida de control, de impaciencia, de dolor sin remedio, y todo cambió. El pueblo tenía sed, murmuraba, provocaba, y Dios le dio una orden clara: habla a la roca, pero la golpeó con su vara. La roca, símbolo de Cristo, fue golpeada cuando solo debía haber sido invocada con palabras, y así Moisés escuchó una dura sentencia: no entrarás en la tierra que te prometí. Un error, una actitud, una consecuencia que cambiaría el resultado de su misión. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que lo arruinaste todo con una decisión precipitada? ¿Que todo lo que has construido hasta ahora se ha visto empañado por una actitud que ni siquiera refleja quién eres realmente? ¿Que tu fracaso pesó más que tu historia? Hay dolores que el tiempo no cura porque el alma insiste en cargar con el arrepentimiento como si fuera una identidad.
Sigues yendo a la iglesia, sigues rezando, sigues intentándolo, pero dentro de ti vive una voz que repite, ya no lo mereces. Y esta voz, aunque sea mentira, tiene el poder de silenciar la fe, sofocar la esperanza y hacer que alguien viva como un sobreviviente dentro de una promesa incumplida. Pero hay un detalle en la historia de Moisés que casi nadie nota, incluso después de su error. Dios no lo abandonó, no lo destituyó del liderazgo, no cortó su intimidad. Continuó guiando al pueblo, recibiendo instrucciones divinas, presenciando milagros. Lo que Dios le negó fue la entrada a la tierra prometida física, pero no le negó la amistad, no le negó su presencia, no le negó su cariño. Y esto revela algo poderoso. El amor de Dios no es frágil, no se desmorona cuando fallas. El pacto no depende de tu desempeño. Él es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Y este es el consuelo para quienes hoy viven atormentados por un error del pasado. El salmista escribió, «El Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia». Salmo 103:8. Esta verdad debe romper el ciclo de acusaciones en tu mente. Moisés no entró en la tierra, sino que apareció con Jesús en el monte de la transfiguración. No vio Canaán, pero vio la gloria del Hijo de Dios. No cruzó el Jordán, pero atravesó los siglos y fue honrado ante 3 apóstoles. Esto significa que su error no fue el final. Fue solo un hito. Dios continuó escribiendo la historia con él y quiere hacer lo mismo contigo. Quizás estés ahí preguntándote, ¿y si hubiera hecho las cosas de otra manera? ¿Y si me hubiera resistido? ¿Y si no hubiera caído? Pero la pregunta que realmente importa no es sobre el pasado. Se trata de qué harás con la gracia que aún está disponible. Dios todavía te quiere cerca, todavía te llama por tu nombre. Todavía te ve como parte de la misión. Que hayas fracasado no significa que ya no tengas un llamado. Que hayas fracasado no significa que hayas perdido el derecho a empezar de nuevo. No es la culpa la que escribe el final de tu historia. Es la cruz. ¿Confundes las consecuencias con el rechazo? Tu alma ha aceptado las mentiras como si fueran verdades eternas. Muchos creen que el fracaso los ha alejado del plan de Dios, pero en realidad les ha quitado la voluntad de seguir creyendo. La voz del fracaso susurra que no hay vuelta atrás. Pero el Espíritu de Dios clama, suave y firmemente, que hay esperanza y que quien comenzó la buena obra la completará, aunque tenga que reconstruir las partes destruidas. Si este mensaje te ha llegado a lo profundo, comenta con fe. Aunque he caído, sigo siendo del Señor. No es solo un comentario, es una declaración de fe. Eres tú quien dice que ya no vivirás paralizado por el pasado, que crees en la restauración, que eliges mirar hacia arriba, donde está Cristo, y no hacia atrás, donde habita la vergüenza, y este es un acto espiritual. Eres tú quien rompe el ciclo de la condenación para abrirte al ciclo de la gracia. Dale me gusta si esta palabra te llegó al corazón. ¿Tú me gusta? Puede ser el instrumento de Dios para que otros sepan que aún hay esperanza después del fracaso. Comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse. Podría ser la respuesta a la oración de alguien con el corazón roto. Pero hay algo aún más profundo aquí. La roca herida representaba a Jesús. Moisés la golpeó y aún así brotó agua. Esto es redención. Incluso herida, el manantial sigue fluyendo. Incluso maltratada, el Mesías sigue dando vida. Y si te sientes como esta roca, herida, incomprendida, malinterpretada, debes saber que Dios puede usarte precisamente en este lugar de dolor. Él transforma las heridas en manantiales, las cicatrices en testimonios. No desecha a quienes han errado, Él transforma, sana y reubica. Porque así es como cuida a quienes ama, con firmeza pero también con ternura, con justicia pero también con compasión. Y hay otro detalle que pocos notan. Dios permitió a Moisés ver la tierra prometida desde la cima de la montaña. No entró,
pero vio. Esto nos enseña algo profundo. Aunque algunas puertas se cierren, Dios siempre nos muestra que el propósito sigue siendo mayor que el fracaso. Nos da vislumbres de lo que está por venir, no como una provocación, sino como una promesa, para que el corazón no se rinda, para que la fe no muera. Para que sepas, sigues en la historia. Si sientes que esta palabra es para ti, escribe en los comentarios: Dios, reescribe mi historia. No se trata de mérito, sino de gracia. No se trata de lo que has perdido, sino de lo que aún se puede restaurar, porque si respiras, aún hay tiempo. Si estás escuchando este mensaje, es porque Dios todavía te busca, todavía te ve, todavía te llama. La angustia que sientes puede que no sea señal de que todo haya terminado, sino una invitación a empezar de nuevo de otra manera, con más humildad, más entrega, más dependencia. Y aquí viene una de las mayores verdades de esta historia. Moisés golpeó la roca y cosechó las consecuencias, pero Dios mismo se encargó de enterrar su cuerpo. Nadie lo encontró, no se marcó ninguna tumba, porque incluso al final Dios preservó su honor, y si le hizo esto a alguien que falló en un momento crítico, ¿por qué no te lo haría a ti? Pero lo que viene a continuación tiene el poder de poner todo patas arriba y tocar partes de tu corazón que ni siquiera sabías que aún necesitaban sanación. En la oscuridad de la noche, ocultos por los oscuros rincones del miedo, dos hombres se movían en silencio, llevando en sus corazones un dilema que pocos se atreverían a afrontar. ¿Cómo honrar públicamente a aquel que fue rechazado, humillado y crucificado cuando sus propias vidas podían correr peligro? José de Arimatea y Nicodemo eran muy conscientes del ambiente hostil que se había formado en torno a Jesús. Eran miembros del Consejo Judío, hombres respetados, conocidos por su influencia y posición. Pero ahora, el cuerpo ensangrentado del Mesías yacía insepulto, y el miedo intentaba silenciar el impulso de la fe. ¿Qué hacer cuando seguir la verdad significa perder el prestigio, la comodidad y el respeto de los demás? ¿Cómo actuar cuando el corazón arde por Jesús, pero el mundo a su alrededor lo condena? José armó valor. Se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Un acto aparentemente sencillo, pero que declaró al mundo: le pertenezco. Nicodemo, el mismo hombre que había buscado a Jesús en la oscuridad de la noche, ahora traía especias para preparar el cuerpo para el entierro. Aún no lo sabían, pero Dios los estaba usando para cumplir antiguas profecías. El honor que le negaron a Cristo en vida se lo ofrecieron en la muerte, y este gesto, tan lleno de amor y audacia, ha perdurado a lo largo de los siglos. Mientras muchos lo negaron, dos eligieron amarlo, aun sabiendo que serían vistos con desprecio, y así surgió la verdadera fe, no en el escenario de la aprobación, sino en la fría tierra del riesgo. Esta historia expone un dolor que muchas personas cargan: el miedo a ser rechazadas por creer en Jesús, el miedo a perder amistades, espacio, estatus o incluso familia por su fe. En tiempos donde todo debe aceptarse, confesar que crees en un Salvador que confronta el pecado se ha convertido en un acto de valentía. La angustia que esto genera es real. Sientes que necesitas guardar silencio para evitar conflictos, que no puedes ser quien eres para evitar ser excluida. Pero la verdad es que la paz que tanto necesitas no vendrá de complacer a los demás, sino de complacer a Dios. Es en esta decisión, vivir para el cielo y no para la tierra, que el alma encuentra descanso. La Biblia declara: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mira Juan 4:18. José y Nicodemo fueron liberados del temor en el mismo momento en que decidieron amar a Jesús por encima de todo. Este es el punto de inflexión. Mientras te aferres a la aceptación de los demás, vivirás en constante ansiedad.
Pero cuando tu corazón se entrega al amor de Dios, las voces externas pierden su poder. El amor echa fuera la ansiedad y lo que queda es la valentía. No la valentía mundana, basada en el orgullo, sino la valentía que nace de la certeza de ser visto, conocido y aprobado por aquel que realmente importa. ¿Podría esta inquietud constante en tu corazón ser el resultado de vivir dividido entre agradar a Dios y agradar a los hombres? Quizás lo que te falta no es la aceptación externa, sino la paz interior. Y esta paz solo se encuentra cuando eliges definitivamente a quién quieres seguir. No puedes vivir con un pie en el reino y el otro en la aprobación del mundo. José y Nicodemo lo entendieron, y al tomar su decisión, encontraron la libertad. Si este mensaje te habló, comenta con fe: elijo vivir para agradar al Señor. Esta declaración no es poca cosa, es un momento decisivo. Es tu alma diciendo: ya no viviré según lo que piensen los demás, viviré para Dios. Hazlo como un acto espiritual, como poner el miedo en el altar y dejar que Dios lo transforme en valentía. Y si esta palabra pudiera llegar a alguien que se encuentra en este mismo conflicto, compártela. Sé el canal que Dios usa para animar a quienes aún viven, aprisionados por las opiniones de los demás. ¿Cuántas personas hoy en día están paralizadas, no por falta de fe, sino por un exceso de miedo? Compartir este mensaje es más que simplemente difundir contenido, es difundir sanación. Y quizás lo que para ti es un simple gesto, para otro es la liberación que ha estado esperando. José y Nicodemo tenían todo que perder, pero perdieron el miedo y ganaron algo mucho mayor, un propósito eterno. Prepararon el cuerpo de Jesús para la sepultura, sin saber que se preparaban para presenciar el mayor milagro de la historia, la resurrección. La valentía de hoy puede ser el puente hacia el milagro del mañana, y aquí es donde muchos se desvían. Se rinden antes de ver la gloria, se rinden por miedo al dolor. Pero el dolor de ser rechazado por los hombres es infinitamente menor que el vacío de vivir lejos de la voluntad de Dios. Y si te dijera que el mayor honor de tu vida no llegará cuando todos te aplaudan, sino cuando decidas permanecer fiel incluso en silencio, incluso en el dolor, incluso cuando nadie te ve. José de Arimatea no habló en sinagogas, Nicodemo no escribió evangelios, pero sus nombres quedaron inmortalizados porque, cuando todos huían, se acercaron a Jesús. Y eso basta, porque la fidelidad silenciosa en el reino de Dios grita más fuerte que los aplausos del mundo. ¿De verdad crees que vale más la pena vivir reprimiendo tu fe para ser aceptado que vivir libremente en la presencia de Dios? ¿No es hora de dejar de medir tus palabras por miedo al rechazo y empezar a hablar con la valentía de quien ya ha sido aceptado en el cielo? Esta tensión entre complacer al mundo y complacer a Dios te está robando la paz, te está quitando la identidad y te está quitando el coraje. Pero la promesa es clara: el amor de Dios expulsa ese miedo. Y donde hay amor, hay descanso. Y donde hay descanso, hay sanación. Y donde hay sanación, ya no hay angustia. Si esta palabra trajo alivio a tu corazón, escribe: elijo la verdad, aunque cueste todo. Esta es una oración en forma de comentario. Una confesión pública que inspira orgullo y exalta la fe. Ya no necesitas esconderte. Dios te llama a vivir con valentía. Y el primer paso podría ser este: deja de huir y empieza a tomar una postura. Lo que viene a continuación puede ser el empujón que necesitas para romper este ciclo de miedo de una vez por todas y encontrar la paz donde ahora hay conflicto. Job despertó ese día sin nada, sin buenas noticias, sin abrazos. Sin alivio, todo lo que amaba le había sido arrebatado: sus hijos, sus posesiones, su salud, su paz. Sentado entre las cenizas, cubierto de heridas y abandonado por todos, no entendía por qué le había sucedido semejante tragedia, y el silencio de Dios parecía más cruel que el sufrimiento mismo. La angustia de perderlo todo
Y aún así, intentar encontrarle sentido a la vida es uno de los dolores más profundos que un alma puede experimentar. Job no solo fue probado físicamente, sino también emocionalmente. Lo que más tememos, la pérdida de lo que amamos, fue precisamente donde su fe fue puesta a prueba. ¿Cuántas veces la vida nos pone en la misma situación que Job? Vives una rutina de fe, intentando hacer lo correcto, y sin embargo, sientes que el cielo se cierra, que la tierra desaparece, que todo se derrumba. Pérdidas inesperadas, diagnósticos crueles, gente que se va sin explicación, y peor aún, todo esto queda sin respuesta. Tu corazón clama, pero el cielo no responde. Tu alma sangra, pero nadie ve. El tiempo pasa y solo sientes que te han dejado atrás, como si vivieras una condena eterna sin alivio. ¿Cómo puedes confiar en un Dios que permite que esto suceda? ¿Cómo puedes seguir adelante cuando tu corazón ya no encuentra la fuerza ni para orar? La respuesta de Job fue impactante. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. No por frialdad, indiferencia o resignación, sino porque conocía a un Dios que va más allá de la lógica humana. Un Dios que, aun permitiendo el dolor, nunca abandona. Su confianza no estaba en lo que tenía, sino en aquel que lo sustentaba. Job decía, no entiendo, pero confío. Y es esta confianza la que libera el alma de la prisión de la angustia, porque hay algo más poderoso que tener todas las respuestas. Tener una relación con el Dios que todo lo sustenta. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás el dolor que sientes hoy no se trata solo de lo perdido, sino del miedo a que nada regrese jamás? El duelo por lo perdido se mezcla con el terror del vacío permanente. Pero Job nos muestra que la historia no termina con el capítulo de la pérdida. El mismo Dios que permitió la prueba también escribió el capítulo de la restauración. No solo le devolvió a Job lo que le habían quitado, sino que lo multiplicó. Y lo más importante, le reveló una dimensión de Dios mismo que ningún otro hombre había experimentado jamás. Job dijo, había oído hablar de ti de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Podría ser que lo que más necesitas ahora mismo no sea una restitución externa, sino una revelación interna de quién es Dios realmente. Quizás buscas acabar con el dolor, cuando en realidad Dios intenta guiarte hacia el comienzo de una nueva visión. A veces, el proceso más doloroso es también la puerta a la experiencia más profunda. Job no tenía respuestas, pero tuvo una visión. No tenía explicaciones, pero tuvo un encuentro. Y eso lo transformó todo, porque cuando el alma encuentra el verdadero rostro de Dios, no solo resiste el dolor, sino que sana en su interior. Si este mensaje tocó el área de tu vida que más te duele, escribe con fe en los comentarios. Aún sin entender, confío en el Señor. Esta declaración es más que una oración, es un acto de guerra espiritual. Eres tú quien dice que la angustia no definirá tu fe, que el dolor no paralizará tu esperanza, que incluso cuando la vida no tenga sentido, tu confianza no se tambaleará. Habla con fe, incluso entre lágrimas. Esta es tu oración escrita. Job demuestra que perderlo todo no significa que Dios te haya abandonado. Ese silencio divino no es desprecio, sino construcción, que el sufrimiento no es el final de la historia, sino el capítulo más profundo de la redención. Nos enseña que el verdadero milagro no es solo recuperar lo perdido, sino convertirse en alguien que, incluso en el dolor, puede decir, mi Redentor vive. Job 19:25. Esta declaración tiene el poder de romper ciclos de desánimo, desmentir las mentiras que dicen que te han olvidado y reavivar la llama de la fe que, aunque aún arda como una simple brasa, sigue viva. ¿De verdad crees que tu valor reside en lo que has perdido? ¿O acaso Dios intenta mostrarte que lo que Él tiene para darte es algo que la pérdida jamás podrá igualar? Job no fue restaurado porque lo comprendiera todo.
sino porque eligió adorar en medio de la confusión. Perdió hijos, pero no perdió la fe, perdió la salud, pero no perdió la esperanza. Perdió amigos, pero no perdió su propósito. Y ese es el punto de inflexión: comprender que el dolor, por intenso que sea, no tiene el poder de borrar lo que Dios ha escrito. Si el dolor de la pérdida casi te ha destruido, escribe en los comentarios: mi historia aún no ha terminado. Que esta sea tu respuesta espiritual, una frase que rompa el silencio del miedo y active la esperanza. Declárala no con la fuerza de tus sentimientos, sino con fe en el Dios que resucita lo que parece muerto, porque tu camino no termina en la caída, termina en la restauración, y Dios sigue escribiendo. ¿Crees que ya has escuchado suficientes historias impactantes? Espera a descubrir que sigue. Podría cambiar tu perspectiva sobre el dolor para siempre. Josué enfrentó la mayor misión de su vida. Ante él, el infranqueable muro de Jericó detrás, un pueblo entero que había pasado años en el desierto, cargando promesas que parecían demasiado lejanas para creer. Y dentro de él, un corazón inquieto, luchando con la ansiedad de no saber si estaba realmente preparado para lo que vendría. No era solo un muro de piedra, era el peso de la responsabilidad, el miedo al fracaso, la cruel duda de ser suficiente. ¿Qué haces cuando todo lo que Dios prometió parece demasiado lejano y al mismo tiempo todo a tu alrededor te grita que no estás listo? Mucha gente vive así. Llevan promesas pero no saben cómo alcanzarlas. El miedo a no cumplirlas los paraliza. La ansiedad los consume. La mente se acelera, el corazón se acelera, el cuerpo se cansa. Y el futuro parece un enemigo que se acerca demasiado rápido. La angustia se apodera de ti porque quieres confiar, pero también quieres controlar. Deseas descansar, pero te sientes responsable de que todo salga bien, y cuanto más intentas prepararte, más desprevenido te sientes. Porque el verdadero problema no es lo que tienes delante, sino lo que sucede en tu interior, una lucha constante entre la fe y el miedo, entre la obediencia y la autosuficiencia. Fue en ese preciso momento que Dios le habló a Josué clara y directamente: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. No era una sugerencia motivadora, era una orden. Dios le estaba diciendo: deja de dejar que la ansiedad te domine. Levántate, camina, porque no irás solo. La promesa no depende de tu fuerza, sino de mi presencia. Josué no necesitaba derribar el muro, necesitaba obedecer la instrucción, y eso lo cambia todo. Porque cuando entiendes que es la voz de Dios la que derriba muros, tu ansiedad pierde el control. La mayoría de las personas viven atrapadas en este mismo dilema. Saben que Dios tiene algo grande reservado para ellos, pero se sienten demasiado pequeños. El miedo a equivocarse, a ser expuestos, a no lograr lo esperado. Todo esto se acumula en su pecho como un peso silencioso que les roba la paz. Y por eso tanta gente se angustia, porque intentan hacer con sus propias fuerzas lo que solo se puede lograr con la fuerza de la obediencia. La paz que buscas no se encuentra en la ausencia de desafíos, sino en la presencia de dirección. Y cuando Dios da la orden, los muros caen, no porque gritaste lo suficiente, sino porque Él ya había decidido actuar. ¿Podría su ansiedad por el mañana ser en realidad una falta de confianza en la guía de Dios? Corres, te esfuerzas, planeas, pero no escuchas. Y entonces te frustras, te agobias y te desvías. Pero Josué nos enseña que la estrategia de Dios no siempre parece lógica. A veces parece una locura. ¿Quién derriba muros marchando en silencio durante 7 días? ¿Quién gana guerras con trompetas? Pero ese es el punto. Dios no quiere tu lógica, quiere tu fe, porque la paz que calma el corazón no proviene de comprender el plan, sino de confiar en el planificador. Si esta palabra ha puesto de manifiesto la inquietud que has estado sintiendo, comenta con fe:
Elijo confiar en la dirección de Dios. Esta es una decisión espiritual. No se trata de esperar a sentir paz antes de obedecer. Se trata de obedecer para encontrarla. Escríbelo como alguien que cede el control, como alguien que deja ir la ansiedad y dice: Señor, aún sin entender, seguiré adelante. La conquista de Jericó no comenzó con la caída de los muros. Comenzó cuando Josué decidió seguir el mandato de Dios. Aunque pareciera inútil, la victoria no fue sobre la ciudad, fue sobre el miedo. Porque el mayor gigante a ser conquistado no está afuera, está dentro de nosotros. Cuando enfrentas la ansiedad que te roba la paz con la fe que sostiene tu alma, algo cambia. Lo externo puede permanecer igual, pero por dentro te has convertido en alguien que no depende de las circunstancias para avanzar. Y eso es libertad. Porque la verdadera liberación no es solo ver caer los muros, es caminar alrededor de ellos con paz en el corazón antes de que nada cambie. Lo que viene a continuación podría transformar tu forma de ver lo imposible, porque hay un detalle en esta próxima historia que podría ser justo lo que necesitas para redescubrir la esperanza que el miedo ha intentado extinguir. Daniel fue fiel. No por conveniencia, sino por convicción. En una tierra extraña, bajo un imperio pagano, mantuvo su corazón alineado con los cielos, incluso cuando le costó su seguridad. El decreto era claro: quien rezara a cualquier dios que no fuera el rey sería arrojado al foso de los leones. Pero Daniel no dudó. Oró como lo hacía todos los días. 3 veces al día, de rodillas, con las ventanas abiertas, no ocultó su fe, aun conociendo el riesgo. Y las consecuencias llegaron. No había escapatoria del decreto, ningún plan alternativo. Hubo silencio, hubo fidelidad. Hubo injusticia y hubo una caída. Daniel fue arrojado al foso de los leones, no por culpa, sino por hacer lo correcto. ¿Y cuántas veces en la vida nos asalta este dolor silencioso? Sufrir no por equivocarnos, sino por hacer las cosas bien. La angustia de ver que incluso intentando hacer lo correcto, las cosas parecen salir mal. No mentiste, pero perdiste tu trabajo. Fuiste honesto, pero te traicionaron. Ayudaste y te olvidaron. La sensación de que la justicia divina se demora o no existe. El corazón entra en conflicto con la fe. Vale la pena seguir haciendo el bien cuando el mal parece ser recompensado. ¿De verdad ve Dios? Le importan quienes eligen obedecer incluso cuando nadie más ve. Aquí es donde la historia de Daniel toca el alma de quienes están cansados de luchar con razón y perder. Porque la justicia de Dios no siempre impide el foso, pero siempre cierra las bocas de los leones. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Daniel 6:22. Dios no impidió que Daniel fuera arrojado al foso, sino que lo mantuvo dentro. Porque el verdadero milagro no es evitar el valle, sino demostrar que incluso en él Dios aún reina. Y cuando Daniel fue sacado, no había rastro de herida, no había olor a miedo, no había cicatriz de abandono. Había gloria, había honor, y había un testimonio que llegó al corazón de un rey y de un imperio. Esta es la diferencia entre la justicia humana y el cuidado de Dios. Los hombres pueden meterte en el foso, pero Dios determina lo que los leones pueden y no pueden hacerte. ¿Y sabes qué es lo más impactante? El texto no dice que Daniel gritara o llorara en el foso. No hay registro de desesperación, solo confianza. Mientras muchos habrían entrado en pánico, Daniel durmió rodeado de depredadores. Como si dijera: hice lo correcto y eso me basta. Sabía que su integridad estaba a salvo en manos del que todo lo ve, y eso es lo que más asusta al infierno. Alguien que preferiría perderlo todo antes que renunciar a complacer al cielo. Podría ser que el dolor que estás experimentando no sea un ataque contra ti, sino una reacción a la brillantez de tu fidelidad. ¿Has considerado alguna vez que quizás el infierno se ha visto perturbado por tu integridad?
que este sufrimiento injusto es en realidad la confirmación de que vas por buen camino. Sufrir por hacer el bien duele más, sí, pero también conlleva una recompensa eterna. Dios ve, Dios recuerda, y Dios honra. Puede que incluso te permita caer en el abismo, pero también prepara al ángel que te acompañará allí. Y cuando todos piensen que has sido destruido, resucitarás para demostrar que nadie que confía en Él se avergüenza. Si esta palabra habló a tu dolor, comenta con fe: aún ante la injusticia, me mantengo fiel. Escribe esto como una semilla de resiliencia espiritual, como si dijera: no me rindo, no comprometo mi fe. Usa los comentarios como un altar, como una declaración pública de que confías en Dios, incluso cuando el mundo es injusto. Esta es una fe que sacude reinos, que convierte acusaciones en testimonios, que avergüenza a reyes y convierte multitudes. La historia de Daniel trata sobre valentía, pero también sobre descanso, porque cuando entiendes quién tiene el control, ya no necesitas luchar para defenderte. La angustia de intentar demostrar tu inocencia, la ansiedad de querer demostrar que tienes razón, todo esto desaparece cuando entiendes: Dios es tu juez, y Él actúa a su debido tiempo. Mientras duermes entre leones, Él obra entre reyes. Cambia corazones, revierte decretos, expone verdades, honra públicamente a quienes permanecieron fieles en secreto. La fidelidad silenciosa tiene un eco eterno. La obediencia sin aplausos tiene un peso de gloria que nadie puede robar. Pero lo que sucedió después cambia por completo nuestra comprensión del silencio de Dios ante la injusticia. Prepárense para ver con nuevos ojos lo que parecía un abandono. Jeremías tenía un llamado, pero el precio de este llamado era demasiado alto para el corazón humano. Fue rechazado por quienes deberían haberlo escuchado, ridiculizado por quienes deberían haberlo respetado, olvidado por sus propios hermanos en la fe. Llevaba dentro de sí una palabra ardiente que nadie quería escuchar. Y cuanto más obedecía, más solo se sentía. El pueblo se burlaba de él. Los líderes lo ignoraban. Y en medio de su fidelidad, Jeremías se encontró en un abismo de soledad que pocos podían soportar. Lloró, y no solo por las naciones, lloró por dentro. Por el dolor de ser usado por Dios, pero comprendido por nadie. Por la angustia de seguir entregando mensajes celestiales mientras era rechazado por todos en la tierra. El dolor del profeta resuena hasta el día de hoy, en los corazones de quienes aman a Dios, pero se sienten invisibles. Personas que hacen el bien, que sirven con sinceridad, pero viven en el silencio del olvido. Sus almas claman, pero nadie responde. Sus corazones duelen, pero nadie se da cuenta. Y lo peor de todo, la duda empieza a invadirlos. ¿Vale la pena continuar? ¿Estoy realmente en el centro de la voluntad de Dios si tanto duele? ¿Es esta soledad que me envuelve una señal de abandono o de separación divina? Jeremías no negó su dolor. Lo escribió, lo oró. Lloró, pero en medio de su sufrimiento también escuchó de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de paz y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esto fue dicho a un pueblo en exilio, a un profeta quebrantado, a corazones angustiados. No fue una promesa vacía, fue un recordatorio. El plan de Dios no anula el dolor, sino que transforma el sufrimiento en propósito. No prometió que no habría lágrimas, pero les aseguró que ninguna sería en vano. Si experimentas esta soledad desgarradora como Jeremías, quizás sea porque tu misión es más grande de lo que los ojos a tu alrededor pueden ver. La ausencia de reconocimiento humano no significa ausencia de guía divina. Dios ve lo que nadie aplaude. Él escucha lo que dices en oración silenciosa. E incluso cuando todo parece inútil, Él está escribiendo capítulos que impactarán generaciones. Jeremías fue llamado el profeta llorón,
pero cada lágrima suya fue la semilla de una revelación eterna. Y la promesa permanece. Hay un plan, incluso cuando todo grita caos. Incluso cuando tu corazón se ahoga en preguntas sin respuesta, Dios todavía tiene planes para la paz. Él todavía se preocupa por los que sufren. Él todavía escribe esperanza donde el mundo solo ve fracaso. Si este mensaje tocó un dolor que nadie vio, escribe con fe en los comentarios: Dios, aún solo, sigo confiando en tus planes. Este comentario no es solo un texto, es una respuesta espiritual, es una declaración profética que rompe el silencio de tu soledad, que dice al cielo y al infierno: sigo creyendo, incluso entre lágrimas. Sigo obedeciendo, incluso sin público. Sigo esperando, incluso sin aplausos. Una fe así es poco común, pero es esta fe la que cambia destinos, la que conmueve el cielo, la que trae un profundo alivio al alma. Y si alguien te dijo que caminar con Dios es una vida de constante celebración, Jeremías te muestra que a veces es caminar entre lágrimas, pero con una certeza: quienes lloran a los pies de Dios nunca se van con las manos vacías. El dolor del rechazo no dura para siempre, pero el fruto de la fidelidad sí. Y aunque hoy solo veas tierra firme, Dios está regando tu historia con lágrimas que Él mismo transformará en testimonio. Nada escapa a sus ojos, ni tu angustia, ni tu rendición, ni esta soledad aparentemente interminable. Pero lo que casi nadie comprende en esta historia es lo que sucede cuando Dios usa a los más rechazados para traer revelaciones que cambian el curso de la historia. Prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación redefinirá por completo el valor de tu dolor. La escena es dura, casi sofocante. Una viuda en medio de una severa sequía, con solo un puñado de harina y un poco de aceite en el fondo de una tinaja. No tenía perspectivas, no le quedaba ninguna esperanza. Su plan era simple y trágico: hacer su último pan, comerlo con su hijo y luego esperar la muerte. Era la angustia más cruel: saber que lo poco que tenía no le alcanzaba para vivir y aún así verse obligada a continuar. Y precisamente en este escenario, Dios envía al profeta Elías con una petición que a primera vista parece insensible: tráeme primero un bocado de pan en tu mano. La lógica humana diría: ¿cómo puede alguien con casi nada compartir su último sustento con un extraño? Pero no se trataba de lógica, se trataba de fe, de confiar incluso cuando todo en su interior grita que no funcionará. Mucha gente hoy vive exactamente como esta viuda, atrapada entre la escasez material y la angustia emocional. No son solo las facturas las que no cuadran, sino el corazón que ya no soporta la espera de un milagro que parece eterno. La mente intenta encontrar salidas, pero la desesperación te consume por dentro. Miras lo que tienes en tus manos y piensas: esto no es suficiente para hoy, y mucho menos para el futuro. La presión de intentar mantener la fe cuando todo parece faltar corroe el alma, y lo peor es cuando tienes que ocultárselo a los demás. Cuando necesitas aparentar fortaleza mientras por dentro te derrumbas. Pero hay algo extraordinario en esta historia. Cuando la viuda decide obedecer, incluso sin comprender, la escasez se rompe. La Biblia dice en 1 Reyes 17:16, la harina de la tinaja no se agotó, ni el aceite de la vasija se agotó, conforme a la palabra del Señor. No era un almacén lleno, no era una abundancia puntual, era provisión diaria, cada día, suficiente, cada mañana, una nueva señal de que Dios proveía. Este es el secreto que pocos entienden. Dios puede no darte en exceso, pero nunca dejará que te falte lo que realmente necesitas. La respuesta a tu angustia puede estar en tu entrega, en el momento en que decides poner en manos de Dios lo que parece demasiado pequeño. Es cuando Él transforma lo imposible. Y aquí está el punto más profundo.
El milagro no comenzó cuando Elías habló, comenzó cuando la viuda obedeció. Ella eligió creer, aunque no estaba segura. Eligió compartir, aunque tenía miedo. Y eso lo cambió todo, porque la verdadera fe no reside en confiar en medio de la abundancia, sino en dar incluso cuando temes quedarte sin nada. El problema es que muchos hoy no confían, porque creen que Dios solo actúa cuando hay abundancia. Pero, ¿y si la escasez fuera precisamente el escenario donde el cielo más desea revelarse? ¿Y si esta angustia que te impide descansar fuera en realidad el lugar donde Dios quiere mostrarte que se preocupa por ti? Si esta palabra habló a tu escasez, comenta con fe: Señor, aún con poco confío en ti. Escribe esto como una rendición, como un grito de fe, como alguien que decide no dejarse dominar por la carencia, sino sostener por la esperanza. Esta declaración es espiritual. Es como decirle al infierno: no me rendiré a la desesperación. Es como abrirle paso al cielo para que invada tus finanzas, tu paz, tu confianza. Porque mientras te aferres a lo poco con miedo, seguirás siendo pequeño. Pero cuando te entregas con fe, Dios multiplica con propósito. Si este mensaje te conmovió, dale a me gusta como un acto de fe. Tu me gusta puede ser el instrumento de Dios para alcanzar a otras personas. Y si conoces a alguien que esté pasando por la misma angustia de escasez, comparte este video con él. Sé el canal a través del cual el alivio de Dios pueda llegar a otra alma. Pero lo que nadie esperaba es que esta misma fe que multiplica el pan también tiene el poder de levantar a quienes el mundo ya había descartado. Lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías sobre ser demasiado pequeño para ser usado por Dios. Caminaba con firmeza, pero por dentro era pura guerra. Saulo, el perseguidor, llevaba dentro una convicción destructiva. Creía hacer lo correcto al perseguir a los cristianos. Para él, la justicia significaba eliminar a los seguidores del camino de Jesús, hasta que en un viaje a Damasco, su propia certeza fue destrozada por la luz de la verdad. A mitad de camino, una luz más brillante que el sol lo fulminó, y con ella su arrogancia se derrumbó. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa voz desgarró su orgullo y expuso su ceguera espiritual. En un instante, el hombre fuerte se volvió vulnerable, ciego, confundido, perdido. Y fue en este colapso que Dios comenzó la reconstrucción. ¿Con qué frecuencia nos precipitamos en direcciones que parecen correctas, pero que en realidad nos alejan de la verdad? ¿Con qué frecuencia nuestro corazón está tan herido que incluso la justicia se convierte en una especie de venganza? Puede que no persigas a nadie como Saúl, pero tal vez te persigas a ti mismo con acusaciones constantes, con recuerdos de errores que juraste que Dios nunca podría perdonar. La culpa conlleva un peso destructivo. No solo te acusa de lo que hiciste, sino que intenta convencerte de que nunca serás alguien diferente, que tu pasado es tu identidad, que tus fracasos definen tu destino. Esta es la trampa más sutil de la angustia. Hacerte olvidar que Dios no te ve por quien eras, sino por quien Él sabe que puedes llegar a ser. Lo que le sucedió a Saulo no fue solo un llamado, sino una revelación. Descubrió que, sin saberlo, perseguía a Jesús. Comprendió que su ceguera no era solo física, sino espiritual. Y cuando finalmente se rindió, 3 días después, recuperó la vista. Pero lo veía todo de otra manera. Ya no era el perseguidor, era el perseguido por gracia, y esa gracia lo transformó. En 2 Corintios 5:17 está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es una frase bonita, es una verdad radical. Es la respuesta a tu dolor más oculto, esa culpa que guardas en silencio, ese error que no puedes olvidar, esa marca que el tiempo no ha sanado. Todo esto puede transformarse en una nueva identidad cuando te entregas a aquel que no te define por tus fracasos, sino por tu futuro.
Y este es el secreto que pocos entienden. Dios no esperó a que Saúl se purificara para usarlo. Lo llamó en medio de la oscuridad, la confusión y el caos, y lo transformó mientras caminaba. La sanidad no llegó antes de la obediencia. La redención ocurrió en el proceso. Esto significa que no tienes que esperar a estar listo para ser alcanzado. Dios te llama exactamente como eres, sucio, confundido, quebrantado, porque no le teme a tu pasado, tiene planes para tu futuro. Y la prueba de ello es que el mayor perseguidor se convirtió en el mayor predicador, el autor de parte del Nuevo Testamento. El mismo hombre que causó temor se convirtió en una fuente de esperanza. Esto es lo que hace la gracia. Esto es lo que el cuidado de Dios puede hacer por quienes ponen su dolor en las manos correctas. Si esta palabra habló a tu dolor más secreto, escribe con fe en los comentarios: Jesús, transfórmame como transformaste a Saulo. No escribas por costumbre. Escribe como un llanto, como el llanto del alma de alguien cansado de cargar con la culpa, de alguien que ya no soporta vivir prisionero de sí mismo. Declara esta frase como una ruptura espiritual con el pasado, como alguien que elige confiar en que el cuidado de Dios es mayor que cualquier error, como alguien que cree que aún hay redención, incluso cuando todos los demás se han dado por vencidos. Pero ¿y si les dijera que la misma gracia que restauró a Saúl también alcanzó a personas que habían sido completamente olvidadas y les dio una misión que cambiaría generaciones? Lo que sigue será un shock para quienes creen que Dios solo usa a quienes tienen un pronto limpio. Preparen su corazón, porque el siguiente testimonio revolucionará su fe. Ya eran viejos, mucho más allá de la edad en la que se espera algo nuevo. El cuerpo de Sara soportaba el cansancio de los años y su vientre, el silencio de una promesa que parecía no cumplirse jamás. Y sin embargo, Dios se atrevió a prometer lo imposible. «Haré de ti una gran nación», le dijo a Abraham. Pero ¿cómo creer cuando todo a su alrededor gritaba que el tiempo ya había pasado? Los días se acumulaban, las arrugas se profundizaban y la promesa permanecía lejana. Y quizás lo que más dolió a Abraham y a Sara no fue la espera en sí, sino la incertidumbre de si los estaban olvidando. Cuando la promesa se retrasa, el corazón comienza a ser consumido por preguntas silenciosas. ¿Aún recuerda Dios? ¿Esa palabra realmente era para mí? ¿Es la espera un castigo o es solo la confirmación de que mi historia no cambiará? ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si la promesa hubiera expirado, como si los cielos se cerraran a tu nombre, como si Dios les hubiera hablado a todos, menos a ti. Y el dolor no es solo por la espera, sino por lo que la espera te roba. La esperanza empieza a marchitarse, la fe se debilita en silencio, y cada nueva mañana sin respuesta parece una confirmación más de que lo que soñaste no sucederá. La angustia se instala como un visitante indeseado que se niega a irse. Te despiertas con ella, duermes con ella e intentas sonreír por fuera, mientras por dentro gritas: «Dios, ¿hasta cuándo?». Pero fue precisamente en este escenario que ocurrió algo extraordinario. En Génesis 18, Dios visita a Abraham y le reafirma: «El año que viene Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo». Sara lo escuchó y rió, no con alegría sino con incredulidad. ¿Cómo podía creer cuando todo en su cuerpo le decía que era demasiado tarde? Pero Dios respondió con una pregunta que resuena en las almas cansadas hasta el día de hoy. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Génesis 18:14. Esta pregunta no es retórica, es una invitación a descansar en el hecho de que el tiempo humano no limita el poder divino, que la promesa de Dios no depende de tu reloj, sino de su plan perfecto. En Hebreos 10:23 está escrito: «Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió». Esta no es una fe basada en evidencia visible.
Es una fe que se aferra a la fidelidad de alguien que no cambia. Esperar no es señal de olvido, es preparación. Y lo que Dios hizo con Abraham y Sara lo prueba. No fueron rechazados por la demora, fueron elegidos para presenciar el milagro que solo ocurre cuando todo parece humanamente imposible. Porque la promesa solo brilla como un milagro cuando ya no hay fuerza humana para cumplirla. Dios esperó hasta que el vientre de Sara se secó, no por crueldad, sino para que nadie dijera que el nacimiento de Isaac fue una coincidencia. Fue lo sobrenatural tocando lo natural. Fue el cielo invadiendo la historia. Si estás cansado de esperar, si la angustia de una promesa incumplida te roba la paz, quizás lo que Dios quiere recordarte hoy es que esperar no significa ausencia. El silencio no significa olvido. La demora suele ser la purificación de tu corazón para que recibas lo que pediste sin perder tu esencia. Esperar transforma. Y si lo permites, no solo te llevará a la promesa, sino que te preparará para cumplirla cuando llegue. Si esta palabra tocó una esperanza que ya no puedes soportar, escribe con fe en los comentarios. Aún sin entender, confío en el Dios que prometió. No comentes movido por la emoción, comenta con fe. Declara esto como alguien que, incluso sin ver nada, decide creer que Dios sigue ocupándose de todo tras bambalinas. Esta frase podría ser tu punto de inflexión espiritual. Podría ser la ruptura entre la duda y la confianza. Podría ser el momento en que decidas descansar no en el tiempo de la promesa, sino en el carácter de quien la prometió. Pero espera, lo que le sucede a quienes permanecen fieles, incluso cuando parece que el cielo ha olvidado su nombre, te dejará sin palabras. Prepárate, porque la siguiente historia contiene la clave de la revelación que puede restaurar tu confianza en medio del dolor. José no dijo una palabra, pero por dentro estaba en un torbellino. Todo estaba fuera de lugar. La mujer con la que estaba a punto de casarse estaba embarazada y el niño no era suyo. Era un dolor que nadie veía, porque no gritaba, no se rebelaba, no humillaba a María. Solo pensaba en irse en silencio. ¿Sabes lo que esto revela? Que a veces el dolor más profundo es el que no se expresa. Es el dolor de quienes intentan hacer lo correcto, incluso cuando están confundidos. Es el dolor de quienes no entienden lo que está sucediendo, pero no quieren lastimar a nadie. La angustia de José era íntima, una mezcla de amor, honor, miedo y angustia. Y es precisamente esta confusión silenciosa la que tanta gente carga hoy. Un sufrimiento que no se puede explicar, pero que pesa mucho. Una batalla que nadie ve, pero que te roba el sueño. Un conflicto interno que parece ilógico, pero que no te deja en paz. ¿Cuántas veces has experimentado algo que parecía no tener sentido? Donde cada intento de comprender lo que Dios hacía solo conducía a más confusión. José quería proteger la reputación de María, pero también necesitaba proteger su propio corazón. Era una guerra entre lo que sentía y lo que creía correcto. Este es uno de los dolores más difíciles, cuando tu conciencia y tus emociones chocan, cuando quieres obedecer a Dios, pero todo tu interior grita de dolor. Y lo peor es que en esos momentos el cielo parece silencioso. Parece como si Dios hubiera desaparecido, como si estuviera solo en medio del caos. Pero lo que José no sabía, y quizás tú tampoco, es que Dios estaba a punto de hablar. Justo en el momento en que José decidió irse en silencio, Dios intervino en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Y aquí es donde todo cambia, porque Dios no lo explicó todo. No dio detalles. No dijo cómo José enfrentaría la vergüenza pública, ni cómo apoyaría a su hijo desde el cielo. Dios simplemente dijo: no temas, es mi plan. Esto es poderoso, porque a menudo quieres respuestas, pero Dios te guía. Quieres lógica,
pero Dios te da paz, porque el descanso no viene de entenderlo todo, sino de confiar en aquel que te guía. José se levantó de su sueño y obedeció, aunque tenía miedo, aunque no sabía cómo sería, aunque no tenía control. Porque la fe no es la ausencia de duda, es elegir seguir adelante a pesar de ella, es seguir creyendo incluso cuando el sufrimiento interior intenta convencerte de que es más fácil rendirse. Esta historia carece del esplendor de milagros visibles, como la separación del mar o la resurrección de los muertos, pero sí tiene un milagro más discreto. Un hombre común que se convierte en instrumento de protección para el Salvador del mundo. Dios confió a Jesús a un hombre que no necesitaba entender, solo obedecer. Y quizás eso es lo que el cielo te pide hoy. No explicaciones, sino confianza. No claridad, sino entrega. El cuidado de Dios por José fue tan específico, tan profundo, que incluso en la confusión lo guió con precisión. Esto demuestra que incluso cuando no entiendes el propósito de tu dolor, Dios te sigue guiando con cuidado. Sientes que estás en una batalla interna, como si te jalaran en todas direcciones. Sientes que ya no tienes el control y que la falta de respuestas está minando tu fe. Respira hondo, cierra los ojos y escucha. El mismo Dios que le habló a José en el silencio de la noche sigue hablando hoy. Él todavía se preocupa. Él todavía guía, Él todavía revela que tu dolor no es en vano. Tal vez no necesites entender, solo confiar. Si esta palabra habló directamente a tu confusión, escribe con fe en los comentarios. Aún sin entender, elijo confiar en la guía de Dios. Haz de esta frase tu oración, tu entrega, tu liberación de la necesidad de control. Comenta como si estuvieras cansado de lidiar con preguntas sin respuesta y elige descansar en la promesa de que Dios te guía, incluso cuando parece estar en silencio. Y lo más impresionante está por venir, porque hay momentos en que Dios no solo te guía, Él cambia por completo la forma en que te ves a ti mismo. Lo que sigue confrontará los miedos más profundos de tu corazón y te revelará que el cielo te ha llamado a mucho más de lo que imaginabas. Gedeón se escondía no en una cueva, sino tras un sentimiento que quizá conozcas bien, la silenciosa certeza de no ser lo suficientemente bueno. El miedo al fracaso le oprimía el pecho y la vergüenza de no ser tan fuerte como otros lo obligaba a esconderse, aunque estaba vivo. Los madianitas lo destruían todo a su alrededor, y él, acorralado, trillaba trigo en un lagar, intentando sobrevivir sin ser visto. Y fue en ese escenario de miedo, inseguridad y baja autoestima que Dios apareció. Pero lo más sorprendente no fue la presencia divina, fue lo que Dios dijo. El ángel del Señor miró a aquel hombre frágil y dijo: «El Señor está contigo, hombre valiente y esforzado». Jueces 6:12. ¿Qué quieres decir con valiente? Tenía miedo. ¿Qué quieres decir con guerrero? Se escondía. Pero Dios no habló basándose en lo que Gedeón hizo, sino en lo que sabía que Gedeón llegaría a ser Dios. No ve su apariencia de fracaso. Él ve el propósito escondido debajo del dolor. La angustia de sentirse demasiado pequeño para las grandes promesas es más común de lo que crees. Quizás te mires al espejo y solo veas limitaciones. Quizás pienses que el llamado de Dios no es para ti, porque si lo fuera, habrías nacido en una familia diferente, habrías tenido más valentía, más voz, más preparación, más fe. Pero ¿y si te dijera que es precisamente este sentimiento de incompetencia lo que el cielo intenta transformar? Gedeón dudó, cuestionó al ángel. Dijo: «Pero yo soy el más pequeño en la casa de mi padre». Y Dios respondió con lo que todo corazón en crisis necesita oír: «Ve con esta tu fuerza». Jueces 6:14. ¿Lo ves? Dios no dijo que necesitaba otra fuerza. Dijo que lo que ya tenía era suficiente, porque el Señor iría con él. ¿Has pensado alguna vez en cuántas oportunidades has dejado pasar
por creerte incapaz. ¿Cuántas veces la angustia del fracaso te ha paralizado incluso antes de intentarlo? El dolor del miedo no es solo el miedo a perder, es el peso de la vergüenza anticipada, el eco de las voces del pasado que te dicen que no puedes, que eres inútil, que no naciste para esto. Pero esta es la mentira que Dios está rompiendo hoy, porque el mismo que eligió a Gedeón mientras se escondía, te mira y te dice, estoy contigo. Y cuando esa verdad penetra, todo cambia. No porque te sientas fuerte, sino porque entiendes que no necesitas tener el control. Tu fuerza no viene de ti, viene de aquel que está dentro de ti. Gedeón no se convirtió en héroe de la noche a la mañana. Tenía miedo, pidió señales, dudó. Pero a cada paso, Dios fue paciente. Porque la sanación del alma no ocurre en el momento en que el dolor desaparece, sino en el momento en que decides seguir adelante, incluso con él. Gedeón enfrentó ejércitos con solo 300 hombres y venció. Porque cuando obedeces la dirección del cielo, lo imposible se doblega ante la promesa. Esta es la belleza de la gracia. Transformar a alguien incrédulo en un instrumento de victoria. Transformar lo que era inseguridad en valentía y lo que era miedo en fortaleza. Quizás te sientas el más pequeño, quizás te sientas débil, inexpresivo, desprevenido. Pero Dios te dice, te veo diferente, he puesto algo en ti que nadie más ve. Ve, estoy contigo. La liberación de la angustia que te ahoga comienza cuando dejas de esperar a sentirte listo y empiezas a confiar en aquel que te llamó. Gedeón no ganó por ser fuerte. Ganó porque obedeció. Si esta palabra habló directamente a tu inseguridad, escribe con fe en los comentarios. Aunque tengo miedo, elijo confiar en lo que Dios ve en mí. No dejes que la duda te robe la oportunidad de posicionarte espiritualmente. Declara esta verdad como alguien que está cansado de esconderse tras el dolor y que desea de hoy en adelante dejarse guiar no por el miedo, sino por la voz del Padre. Pero, ¿y si te dijera que el mayor impacto espiritual se produce cuando enfrentas no solo el miedo al fracaso, sino también el profundo dolor de ser traicionado por quien más amas? Lo que sigue tocará heridas que has intentado ignorar y revelará cómo Dios transforma la traición en redención. José miró a sus hermanos a los ojos y vio la misma expresión que él había tenido una vez: miedo. Temblaban, esperando venganza, y él tenía toda la razón. El dolor de la traición aún latía en su memoria. El pozo oscuro, la desesperación de ser vendido, los años de esclavitud, las falsas acusaciones, el encarcelamiento injusto, todo comenzó allí. En ese momento en que sus propios hermanos decidieron deshacerse de él como si no fuera nada. Y ahora todos estaban allí, ante él, vulnerables, implorando clemencia. Era el momento perfecto para vengarse. Pero José hizo algo inesperado. Lloró. La traición tiene el poder silencioso de atraparnos emocionalmente. No es solo lo que te hicieron, es lo que generó en ti. El miedo a volver a confiar, el dolor de pensar que nunca fuiste amado de verdad, la sensación de no ser suficiente y, peor aún, el resentimiento que se acumula y convierte tu alma en un campo de batalla. Muchos viven atrapados en esta angustia que nunca da paz, la herida que no sana, el perdón que parece imposible, el recuerdo que insiste en volver cuando menos lo esperas. Es como si el dolor hubiera decidido vivir dentro de ti. Y aunque la vida continúa, hay una parte de tu corazón que permaneció quieta ese día que te traicionaron. Pero hay algo profundo y sanador en esta historia. José, al ver a sus hermanos arrodillados, tuvo una opción. Y en lugar de alimentar el ciclo de dolor, decidió romperlo. Dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Esta frase es una poderosa clave espiritual, porque cuando comprendes que el daño que te hicieron no es mayor que el bien que Dios puede producir de él, tu alma comienza a liberarse. José no dijo que lo que hicieron estuviera bien, no ignoró el dolor, sino que entregó todo a Dios y eligió sanar.
Comprendió que el propósito era mayor que el dolor, y esa es la decisión que Dios te llama a tomar hoy: continuar alimentando el dolor o permitir que la gracia transforme el dolor en testimonio. No tienes que fingir que no dolió, no tienes que minimizar lo sucedido, pero sí tienes que decidir si vas a permitir que este dolor siga definiéndote. Perdonar no se trata de decir que todo está bien. Se trata de decir: ya no llevo esta carga. Se trata de decir: esta traición ya no controlará mis pasos. Y sobre todo, se trata de confiar en que Dios se preocupa por quienes han sido agraviados. Él no solo vio lo que te hicieron, ya estaba escribiendo la redención en medio de tu angustia. Y el perdón no es para la otra persona, es para ti. Es libertad, es sanación, es paz. Si esta palabra confrontó la herida que has estado ocultando, escribe con fe en los comentarios: decido perdonar y dejar que Dios sane lo que aún duele. No escribas por impulso, escribe como un acto de rendición, como alguien que entiende que aferrarse a este dolor ya no te protege, te está enfermando, y que ha llegado el momento de entregar este dolor al único que puede redimirlo todo. Pero, ¿y si te dijera que la raíz del vacío que sientes hoy no tiene que ver con lo que te arrebataron, sino con lo que has estado buscando llenar? Lo que viene a continuación podría tocar las partes más recónditas de tu alma, esas que has intentado llenar con todo, menos con Dios. Fue a buscar agua como todos los días. Nadie se dio cuenta, pero evitó los momentos en que las otras mujeres estaban en el pozo. Ya había oído y sentido demasiado. Miradas críticas, susurros que lastimaban más que los gritos. Su corazón era un campo seco y árido, como el desierto que la rodeaba. La samaritana no solo cargaba cántaros de agua, cargaba rechazos, abandonos, historias sin resolver y una sed que ninguna relación podía saciar. Era como vivir con un vacío en el pecho, una angustia que no se podía explicar con palabras, que solo se soportaba en silencio. Sabía lo que era el vacío. Sabía lo que era sentirse indigna. Sabía lo que era buscar consuelo en lugares que solo empeoraban el dolor. Pero ese día sucedió algo diferente. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Cuando ella se acercó, le pidió algo sencillo: dame de beber. Juan 4:7. Ella no entendió un judío pidiéndole algo a una samaritana. Su sorpresa fue natural. Jesús estaba derribando barreras sociales, religiosas y emocionales con una sola frase. Y entonces le reveló algo que tocó lo más profundo de su dolor. Si conocieras el don de Dios, tú le habrías pedido y Él te habría dado agua viva. Juan 4:10. Agua viva, algo que sacia, que renueva, que no se agota. Algo que ninguna otra cosa ni persona había podido dar hasta entonces. Esta mujer representa millones de corazones hoy. Personas que visten bien, que sonríen en las fotos, pero viven sedientas por dentro. Personas que intentan llenar el vacío con distracciones, relaciones, logros, apariencia, trabajo. Pero al final del día, cuando todo se silencia, el vacío permanece. La inquietud del alma, la falta de paz interior, la sensación de estar incompleto. Puedes negarlo, distraerte, fingir, pero Dios sabe qué se esconde tras tus disfraces. Él conoce las noches en que cierras los ojos y sientes que algo falta, incluso cuando todo parece estar en su lugar. El dolor del alma que busca sentido y solo encuentra más preguntas. Jesús no le ofreció religión a esa mujer, le ofreció alivio, una fuente interior que ella nunca había conocido. Y cuando reconoció que estaba ante algo divino, su sed encontró alivio. La mujer que antes había evitado la ciudad se convirtió en heraldo de la verdad. Porque cuando el vacío se llena con algo eterno, ya no puedes guardártelo para ti. Todo cambia. Jesús le mostró que la sed que sentía no era falta de amor humano, sino más bien ausencia de presencia divina. Y esta revelación es liberadora, porque ya no necesitas buscar validación,
Ya no necesitas mendigar un amor que te consume. Simplemente necesitas entregarte a aquel que te amó, incluso antes de que nacieras. Si te identificas con ese dolor silencioso de intentar llenar lo que solo Dios puede completar, comenta con fe: Jesús, calma la sed de mi alma. Escribe como alguien que entiende que no tiene sentido buscar en pozos poco profundos lo que solo el agua viva puede curar. Como alguien que se cansó de fingir que está bien y finalmente decide rendirse a la única fuente que realmente trae paz. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la mayor tormenta de tu vida podría estar a punto de calmarse con una sola palabra? Lo que sucede a continuación revela que el caos al que te enfrentas podría ser el escenario perfecto para un milagro. El mar estaba agitado. Las olas azotaban con fuerza la barca y los discípulos, pescadores experimentados, estaban aterrorizados. Sabían leer el cielo, podían oler la tormenta en el viento. Pero esa noche todo parecía estar fuera de control. La barca se mecía como si estuviera a punto de partirse y el cielo negro no daba tregua. El pánico crecía a cada minuto y lo más desesperante era la sensación de abandono. Jesús estaba en la barca, durmiendo. Sí, durmiendo en medio del caos. Y quizás, sin darte cuenta, te sientes exactamente como aquellos hombres, en una tormenta emocional que no te deja en paz, enfrentando una angustia que parece más grande que tú, clamando por ayuda y creyendo que Dios guarda silencio. Esta escena retrata una de las angustias más profundas del alma, la sensación de estar solos en medio del sufrimiento, que luchamos contra algo superior a nosotros mismos y que el cielo no tiene respuesta. El dolor de ver cómo la vida se descontrola, la ansiedad se apodera de nosotros, los pensamientos se aceleran, el corazón duele, la fe flaquea, y la pregunta que resuena: Señor, ¿no te importa que perezcamos? Marcos 4:38. Esta es la pregunta de quienes están cansados, de quienes lo han intentado todo, de quienes sienten que el milagro tarda más de lo que su desesperación permite. Es la pregunta de quienes han llorado en secreto, de quienes tienen un nudo en la garganta, de quienes viven sonriendo por fuera pero hundidos por dentro. Pero entonces Jesús se levantó y en medio del rugido del viento, del furor de las aguas, pronunció una sola palabra: calla, calla, y el mar obedeció. El viento cesó, volvió la paz. Lo que los discípulos no sabían era que el descanso de Jesús no era negligencia, sino confianza. Él sabía que el caos no era mayor que su autoridad. Quería que ellos también lo entendieran, porque la verdadera paz no es la ausencia de tormenta, sino su presencia en la barca, la angustia que te mantiene despierto. La inquietud que consume tus pensamientos no desaparecen solo porque las circunstancias cambien. Se van cuando reconoces quién está contigo. Puede que estés rodeado de caos, pero no estás abandonado. La promesa no es que no habrá tormentas. La promesa es que no estarás solo. Y es precisamente en este escenario donde todo parece a punto de hundirse que la gloria de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Porque cuando la paz que viene de Dios invade, no depende de las condiciones externas. Es una paz que protege la mente, sana el corazón, alinea el espíritu y restaura la fe. El mismo Jesús que calmó ese mar está aquí, enfrentando tu dolor y pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Esta pregunta no es un juicio, es una invitación a confiar. Si este mensaje habló directamente a tu tormenta, escribe con fe en los comentarios: Jesús, mi paz está en ti. Que sea más que una frase, que sea una declaración espiritual, un acto de rendición. Un grito de fe en medio del ruido de la ansiedad, la incertidumbre y el dolor. Escribe como alguien que elige creer, incluso sin comprender. Como alguien que confía no en las olas, sino en la voz que las calma. Respira hondo. Permítete sentir este mensaje.
Cierra los ojos e imagina que Jesús te habla directamente al corazón. Me preocupo por ti. Incluso cuando parezco callado, actúo. Incluso cuando todo parece fuera de control, sigo siendo Dios. Y si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Está atendiendo viejas ansiedades, sanando dolores que ni siquiera sabías que aún estaban presentes. Está derramando paz en zonas que por mucho tiempo solo han conocido el caos. Pero hay algo que aún debe suceder. Necesitas orar conmigo, no solo escuchar, sino orar. Porque cuando oras, te rindes. Y cuando te rindes, liberas el peso que asfixia tu alma. Oremos juntos. Señor Jesús, te agradezco esta palabra. Gracias por recordarme que tu silencio no es ausencia, sino guía. Hoy te entrego mi angustia, mi miedo y mi cansancio. Pongo a tus pies todo lo que me roba la paz. Tú eres el Dios que calma el mar con una sola palabra, así que calma también mi corazón. Aunque todavía vea olas, elijo confiar. Aunque no vea salida, elijo descansar. Porque si estás conmigo, no estoy perdido. Toca, Señor, cada parte de mi alma que clama por descanso. Sana las heridas del pasado, silencia las voces de la culpa y llena con tu paz todo lo que el mundo no ha logrado completar. En tu nombre, Jesús, oro y recibo esta paz. Amén. Si oraste conmigo, debes saber esto. Algo sucedió en el mundo espiritual. Este video no terminará igual que como empezó. La angustia que te aprisionaba comenzó a perder su poder. La ansiedad que te controlaba comenzó a ceder ante la presencia de Dios. Pero no te detengas ahí. Lo que descubrirás en el video que aparece en pantalla podría ser lo que faltaba para tu completa liberación. Lo que sigue profundizará aún más lo que el Espíritu Santo ya ha comenzado a hacer en usted. No te vayas sin verlo. Comenta con fe. Llegué hasta el final. Esto no es solo una frase, es una declaración espiritual, una señal de que no huiste del dolor, sino que lo enfrentaste y elegiste confiar. Comparte este mensaje con alguien que conozcas y que necesite escucharlo. No te guardes lo que el cielo te ha dado. Sé un canal, y si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete al canal. No como un simple clic, sino como un acto de gratitud y reciprocidad. Demuestra que deseas profundizar en la relación con Dios y que deseas seguir siendo edificado por mensajes transformadores. Y para sellar todo lo dicho aquí, guardad este versículo en vuestro corazón como una promesa viva. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7.